Hoy nos toca hablar de ella, una escritora que vino a mover las estructuras tradicionales de la literatura, única en su especie, capaz de desbordar de emoción a cualquier lector que se cruce con su obra. Actriz consagrada, autora de renombre, galardonada en los premios Teatro como mejor actriz, galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las Malas, traducida a más de 20 idiomas. Transgresora, vanguardista. En este primer capítulo de la nueva temporada de Episodios de un futuro anterior, es el turno de hablar de la novia de Sandro. Es el turno de hablar de Camila Sosa Villada. Cuando Juan Forn habla de este libro, dice que es la poesía concreta de la literatura. ¿Por qué hablamos de la poesía concreta de la literatura? Si alguna vez te topaste con la literatura de Camila Sosa Villada, sabrás de lo que estoy hablando, pero si no, tenés que saber que te vas a encontrar con la poesía hecha prosa. En el caso de Las Malas, como dijimos recién, es la obra más representativa de esta autora y es la más reconocida justamente por la magia de su escritura. Dice también Juan Forn que una vez que se termina de leer Las Malas, aparece una necesidad detrás de esa lectura, que es la de hacer que todo el mundo lea este libro. Y así es. Es un libro que marcó la vida de muchos lectores en muchos sentidos, porque es un libro de carácter muy profundo, es un libro de escritura única en su especie, como dijimos en la intro, y sobre todo porque es un libro que emociona. Ya lo hemos dicho antes en esta primera temporada de Episodios de un futuro anterior, pero ¿qué más le podemos pedir a un libro que emocione, que genere algo en el cuerpo? Yo solo he llorado, debo confesarles, con un libro en mi vida al finalizarlo, y fue con Las Malas. Y eso que no soy muy de emocionarme hasta las lágrimas con el arte, no soy de esos que tienen la lágrima fácil. Me pasó solamente en el cine con Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, y me pasó con ese final de Las Malas, del cual no vamos a hablar explícitamente porque no vamos a estar spoileando. Vamos a invitarlos a que vayan a leerlo, obviamente. Como dijimos, es un libro que emociona por muchas razones. Emociona porque a veces no nos damos cuenta de muchas cuestiones que escapan a los ojos de nosotros, los espectadores del mundo. Y este es un libro que profundiza ahí, en esos lugares que a veces elegimos no ver. Entre los temas que toca, de estos temas que muestra, que dijimos que a veces preferimos hacer la vista hacia otro lado, está el de las infancias en relación a las travestis. Y tira una frase que para mí es muy profunda y que invito a que piensen también los que están del otro lado, a que reflexionen sobre ella, que es: las infancias y las travestis son incompatibles para el mundo, ¿no? Esta idea de ver un niño cerca de la comunidad travesti o de ver un niño cerca de las comunidades LGBT. Y esto también tiene que ver con otra reflexión que me llevó a pensar a mí, que es: en realidad son las infancias las que son incompatibles con las travestis, con el mundo de las travestis, o en realidad es la cultura toda, la sociedad toda la que es incompatible con el mundo de las travestis. Hay un libro del cual ya hemos hablado, que es un ensayo que otra vez invito a leer porque está muy bueno para pensar, para reflexionar sobre todas estas cosas, que es el libro de Victoria Antola, que se llama Transkenstein. En este libro se toma a la travesti como el monstruo del que la sociedad escapa, como ese monstruo al que la sociedad señala y dice que debe ocultarse de la luz del día. De hecho, como dijimos en tratamientos de otros libros, en este Episodios de un futuro anterior, hemos hablado de que hay un proceso en el tratamiento del otro de bestialización, de decir que el otro es el monstruo. ¿Y cómo se llega a eso? A través de características comunes a esa idea que predomina en la sociedad. Las travestis, en la novela de Camila Sosa Villada, son comparadas muchas veces con criaturas de la noche. Se dice que son como vampiros, pero también se las compara con animales. Cuando están en el Parque Sarmiento, por ejemplo, al inicio de la novela, cuando están ofreciendo sus servicios sexuales, se dice que se ocultan como hienas en la noche, se dice que corren por el parque como si fuesen animales salvajes. Además, una vez que encuentran a otro de los grandes protagonistas de la historia, que es el brillo de sus ojos, aparece esta idea de comparar a la tía Encarna, que es la gran protagonista de Las Malas, con la loba que amamanta a Rómulo y Remo. En fin, hay una cantidad enorme de metáforas
que hacen alusión a esta idea de la bestialización del otro, a tomar al otro como si fuese un monstruo o una bestia, así como está, dijimos al principio, en el libro de Victoria Antola. Ahora bien, cuando el otro se transforma en un monstruo, en eso que no se tiene que ver o en eso que realmente no se ve, justamente cuando se oculta, cuando se hace pasar como que no existe. Y frente a esto, la novela Las Malas nos habla de uno de los personajes más importantes, un ícono de la cultura gay, de la cultura del colectivo LGBTQI+, que es la figura de Chris Miró. ¿Por qué es importante? ¿Por qué le dan ese lugar en la novela? ¿Y por qué en realidad es importante para la comunidad toda? Porque es una de las primeras referentes públicas que dice: acá estoy, las travestis existen, no es que vivimos solamente en la noche ocultas, no es que solamente somos monstruos, somos hermosas, somos lindas, tenemos talento, podemos salir en la televisión. Fue, como dije recién, un referente muy importante para la comunidad porque se atrevió a mostrar algo que hasta ese momento se mantenía oculto, como si fuese un monstruo, como recién decíamos. Pero esta idea de la monstruosidad también viene acompañada en la novela de una buena cantidad de elementos metafóricos, es decir, hay un proceso estético en esta monstruosidad de la que se habla a partir de las travestis en la novela de Las Malas. Cuando hablamos de estos elementos, hablamos de las cuestiones mágicas que aparecen en la obra de Camila Sosa Villada en Las Malas, esta novela de la que estamos hablando. Cuando hablamos de elementos mágicos, no hablamos necesariamente de realismo mágico. Los invito a que escuchen el último episodio de la temporada anterior, en donde hablamos justamente de qué tiene que ver el realismo mágico con la literatura contemporánea, con esto que se está escribiendo ahora, más precisamente con lo que están escribiendo las autoras contemporáneas como Camila Sosa Villada. Y en realidad hablamos un poco de cómo no tiene que ver necesariamente. Cuando hablamos de literatura fantástica, cuando hablamos de cuestiones mágicas, de cuestiones sobrenaturales, no necesariamente tenemos que hablar de realismo mágico. No es del todo certero que pensemos en la figura de Gabriel García Márquez como aquel que debe delimitar todo lo fantástico que suceda en la literatura de nuestra región. Hay otras características que hacen a este nuevo estilo de escritura. Hay otros nombres que se han propuesto por ahí. Algunos hablan de gótico realista, algunos hablan de gótico contemporáneo. Algunos hablan también de literatura queer, que no es un concepto con el que quizá la autora Camila Sosa Villada esté del todo de acuerdo. Ha testimoniado en entrevistas que quizá delimitar la literatura que ella escribe a la cuestión queer es justamente entrecerrarla en muros que digan, bueno, hasta acá va esto que vos estás leyendo, lector. Y lo que ella propone es que cada uno en realidad saque su propia conclusión de qué es eso, o que no lo piense tanto por el lado de lo genérico o de las cuestiones que hacen al movimiento en la literatura, de qué es exactamente eso que se está leyendo, ¿no? Disfruten de la lectura o vayan por el lado que lo lleve la lectura, pero no piensen tanto en categorizarlo desde el lado de un movimiento de un género. Insistiendo sobre la idea de que esto que se escribe no es realismo mágico, porque realismo mágico es Gabriel García Márquez. Otro de los elementos mágicos que aparecen a lo largo de la novela tienen que ver con cuestiones paganas, como por ejemplo la de la edad de la tía Encarna. Se dice que la tía Encarna tiene 178 años. Esto podemos pensarlo en alusión a las edades bíblicas, ¿no? Se dice más viejo que Matusalén, porque todas estas personalidades que aparecieron en la primera parte en el Antiguo Testamento de la Biblia vivían más años porque tenían otro calendario o porque simplemente las personas vivían muchos más años porque Dios así lo quería. Y podemos pensar que si cuando leemos la Biblia y leemos que la gente tenía, no sé, 500 años, no nos parece extraño, ¿por qué nos va a parecer extraño que la tía Encarna tenga 178 años? Y es una metáfora que nos lleva a pensar también en relación a la vida travesti. Nosotros sabemos que en este proceso de bestialización, en este proceso de monstruosidad que se hace para comparar a las mujeres travestis con bestias, se dice que la vida de las travestis equivale a la vida de los perros, por ejemplo, por el lugar que las sociedades le dan a las travestis, ¿no? Es decir, viven poco, llegan hasta los 40 años. ¿Por qué tiene que ver esto con la monstruosidad? Porque en realidad no es una lección de vida, se las condena a esto por el estilo de vida al que se las condena justamente. Tiene que ver esto con las capacidades y oportunidades laborales, académicas, culturales que tengan. Vamos a preguntarnos antes del conflicto que hace a la ley del cupo laboral trans,
cuántas travestis aparecían alrededor del ámbito en el que nosotros nos movíamos, ¿no? ¿Cuántas travestis nos recibían si íbamos a pedir un turno al hospital? ¿Cuántas travestis médicas habían? ¿Cuántas travestis nos atendían si íbamos a una tienda de ropa, a un local de comidas? Esto tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, ¿sí? Con esto de a dónde se las condena y a cuánto se las condena a vivir, porque también, siguiendo el hilo de esta palabra, se las condena a vivir de la prostitución. Y eso es lo que hace justamente que vivan tan poco. Y como metáfora, en una especie de antítesis, la tía Encarna vive 178 años. Otro de los personajes que tienen que ver con estas cuestiones de lo mágico y de lo sobrenatural es María la pájara, que sufre una metamorfosis en donde comienza a transformarse en pájaro y comienzan primero a salirle las primeras plumas en relación al tema del VIH y del SIDA. Cerrando los temas que aparecen en Las Malas, no porque no haya más temas, sino porque quiero hablarle de otras obras de la autora, está la de los personajes de Nadina y de Laura. Nadina es una travesti que por las noches trabaja en el Parque Sarmiento, pero de día es enfermero en un hospital. Laura es una mujer cis embarazada que empieza a tener un vínculo muy fuerte con el personaje de Nadina hasta que llegan a enamorarse. Y lo que nos muestra la historia es que una travesti se puede enamorar de una mujer y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, aquí se toca el tema de la deconstrucción del amor romántico que nos imponen, y eso tiene que ver con el próximo libro del que vamos a hablar de la autora, que es Tesis sobre una domesticación. De Tesis sobre una domesticación hay que decir que, por boca de la propia autora, de Camila Sosa Villada, es la novela más autorreferencial, en un sentido más autobiográfica, porque quizá en Las Malas juega mucho con esta idea de, bueno, ¿pasó realmente esto que está contando en Las Malas? ¿No pasó? ¿Cuánto de lo que pasó es así y cuánto de lo que pasó fue inventado, es ficcional? Como dije recién, el testimonio de la autora, de Camila Sosa Villada, es que en todo caso Tesis sobre una domesticación es la que es más fiel a su vida, pero que tampoco es autobiográfica. Y acá hay que marcar una distinción importante, que es ¿cuál es la diferencia entre lo autobiográfico y lo autorreferencial? Lo autobiográfico es así tal cual pasó en la vida de la persona, es decir, no hacemos más que contar cómo fue la vida del sujeto que está narrando su biografía. Y en el caso de lo autorreferencial, se toman cuestiones que hacen a la vida del autor o de la autora, en este caso, y se plasman mezclándola con cuestiones ficcionales. En líneas generales, en la literatura siempre pasa esto de mezclar asuntos que tienen que ver con la vida del autor y lo ficcional. Es decir, siempre se sirve el autor en su obra de su vida para ejecutar la ficción. Hablamos al principio de la deconstrucción que propone la obra de Camila Sosa Villada y más precisamente Tesis sobre una domesticación. ¿Cuál es la deconstrucción que hay acá? Es la deconstrucción del amor. ¿Qué puede pasar en el vínculo de dos personas? Los personajes, los protagonistas de Tesis sobre una domesticación son una travesti que viene de un sector marginal y pobre, que, vamos a decirlo de esta manera, la pega a partir del éxito que tiene en una obra de teatro y en su vida como artista, y un hombre que es un abogado, que es homosexual, que es gay. Estos dos se enamoran y deciden, en este vínculo, adoptar a un niño. Aquí lo que tenemos es la sistematización de la vida de una actriz que creía que era una revolucionaria, que creía que iba en contra del sistema. Termina casándose con un hombre y termina formando una familia, adoptando un hijo y comprando una casa, que es como los pasos que tienen que seguir las personas que quieren formar parte del estereotipo de familia en esta sociedad en la que vivimos. Lo que dice la autora es: la domesticación está en la sociedad, no se puede escapar, es el producto que nos lleva a alcanzar la felicidad. Pero otro de los temas que toca a partir de este concepto de la domesticación es el tema del acto sexual. ¿Cuál es el lugar que ocupa un hombre y cuál es el lugar que ocupa una mujer en dicho acto? En esta idea de, como dicen las tías Martas, vos tenés que hacer de mujer y quién es el que hace de hombre en este acto. Justamente pone en jaque este concepto, esta idea, y dice, bueno, esto puede ser de otra manera también. Invito a que lean la novela Tesis de una domesticación para entender un poco lo que estoy diciendo, porque otra de las cuestiones que trabaja a partir del vínculo de pareja es esta idea de la monogamia y de si realmente nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida deseo sexual por una sola persona, que es esa
a la que elegimos como compañera de vida. Otro de los temas que retoma es otra vez el tema de la maternidad, que ya había aparecido a partir del personaje de la tía Encarna en Las Malas y aparece en Tesis sobre una domesticación en esta protagonista que decide adoptar a un niño. ¿Qué dicen las sociedades del vínculo entre las travestis y las infancias? Insisto, invito a que vayan a leer la obra de Camila Sosa Villada para pensar en este concepto. Es el turno de La novia de Sandro. En este caso tenemos un cuaderno de reflexiones, un cuaderno de escritura personal, un cuaderno de poemas que tiene una historia muy particular. La Camila Sosa Villada, joven estudiante de comunicación, empezó a publicar sus primeros escritos en un blog de Facebook. Lo que sucedió es que cuando cobra popularidad a partir de la obra Carnes Tolendas, decide dar de baja este blog y eliminar todo el contenido. Con lo cual no hubiéramos tenido data de la existencia de este libro o del contenido de este libro si no hubiera sido por un fan que rescató todo lo que ella publicaba ahí, habiéndolo impreso antes de ser borrado. Por suerte tuvimos la presencia de este fan y hoy día tenemos este libro que es La novia de Sandro. En La novia de Sandro tenemos historias de amantes, historias de sexo vinculadas a la magia y a lo salvaje del mundo travesti. No se pierdan esta lectura, no se pierdan esas reflexiones en crudo de una Camila que empieza a mostrarle al mundo lo que escribe. Y es el turno de mi libro favorito de la autora. En este caso tenemos una antología de cuentos llamada Soy una tonta por quererte. Aquí tenemos un entrelazado de historias que van a abordar cuestiones paganas, cuestiones católicas, cuestiones de antiguas religiones, todas vinculadas a la magia del mundo travesti. En palabras de la propia Camila Sosa Villada, una persona no se recibe de escritor o de escritora hasta que publica una antología de cuentos. Y por ahí ustedes pueden pensar que publicar un cuento es más fácil que publicar una novela. En este caso, publicar un cuento puede ser, pero publicar una antología de cuentos es bastante más complejo que publicar una novela porque en cuestiones de sentido las historias deben vincularse de alguna manera. Las historias a la vez deben ser distintas entre ellas para no ser lo mismo. Es decir, en cuestiones estructurales, una antología de cuentos demanda un trabajo mayor al de escribir una novela. Aquí no vamos a hablar de todos los cuentos que componen esta antología, pero vamos a hablar de aquellos que me llamaron la atención y que quiero invitarlos a ustedes a que lean. El primer cuento es Gracias difunta. En este caso tenemos una historia que vincula cuestiones que tienen que ver con la vida de Camila Sosa Villada, con cuestiones biográficas propias de lo que le pasó en la vida real, enraizadas, mezcladas, amalgamadas con la ficción y la presencia de una deidad pagana como es la difunta Correa. Invito a todos a que vayan a llevar a cabo esa lectura porque es un viaje de ida para todo aquel que no conoce la literatura de Camila Sosa Villada. Otra de las historias poderosas que aparecen en esta antología es No te quedes mucho rato en el Guadal. Aquí se trabaja el tema de la violencia doméstica de una manera cruda. Es una historia que te pega una patada en el pecho, que tenés que ir a leer sabiendo con qué te vas a encontrar porque si no, la angustia es tremenda. En este caso tenemos el personaje de una mujer que podría ser cualquiera de las madres que componen nuestro territorio, incluso cualquiera de las madres de Latinoamérica, que pasa por determinadas situaciones de violencia que hacen que nos mordamos los dedos de la angustia. Invito a que lean esta historia para reflexionar y pensar sobre todos estos temas. Si sos profe de secundaria y querés trabajar estos textos con tus alumnos, te recomiendo que vayas por La merienda, que es un cuento que trabaja el tema de la discriminación, el tema de la negritud y el tema de las personas marrones. En este caso tenemos a una nieta que vive con su abuela y le pregunta qué tiene de malo tener la piel de determinado color en una sociedad como la nuestra. Es un texto que está buenísimo para reflexionar el tema y que lleva a conclusiones muy personales, por eso les digo, profes que estén viendo este video, lleven este texto a las escuelas. La Casa de la Compasión es un texto de monjas en donde hay una hermana que se llama Shakira. A partir de ahí creo que todo el mundo tiene la necesidad de leer esta historia. Mundo de hermanas, mundo de religión católica, entremezclado con la cultura travesti y todo lo que pasa una mujer que presta servicios sexuales,
vinculado al tema de la licantropía. Y no puedo decir más porque estaría spoileando, pero no se pierdan ese cuento que es un viaje de ida para la literatura de Camila Sosa Villada. Pero mi cuento favorito de esta antología es Cotita de la Encarnación. En este caso tenemos la historia de una de las primeras travestis latinoamericanas, una historia que está basada en una antigua leyenda mexicana, y además este es un cuento que vamos a compartir sobre el final de este capítulo de episodios de un futuro anterior, segunda temporada, así que los invitamos a que se queden ahí prendidos. Es momento de escuchar otras voces. Estuvimos charlando con personalidades del mundo de la literatura sobre cuál fue el impacto que causó la obra de Camila Sosa Villada en el mundo de los lectores, en el mundo de la gente de la literatura. ¿Vamos a escuchar sus voces? Hola, mi nombre es Nat Rivero, divulgo literatura en redes bajo el nombre @nix.libros. Y para mí la importancia de la narrativa de Camila Sosa Villada en el marco de la literatura contemporánea tiene que ver con que es una narrativa que nos habla de la potencia. El amor como potencia, la disidencia como potencia, la fantasía como potencia. La voz de Sosa Villada es diferente, no porque ella sea una mujer trans que actúa y escribe, sino porque es auténtica y fiel a su mundo interior. Tan rico, aparte, algo que no siempre se da en otros autores, y porque hay en sus textos la capacidad de la duda y de habitar espacios liminales donde no todo es definitivo. Y para mí eso, en el medio de tantas certezas obtusas, es un gran ejercicio de libertad. Hola, soy Lau de lau.bibliófila en Instagram, y para mí lo que Camila aporta a la literatura, lo que deja ella con su escritura, es esa disrupción, esa combinación disruptiva, mejor dicho, entre lo mágico y lo real, esa forma de escribir que tiene ella en la que combina elementos mágicos para describir eventos reales, situaciones muchas veces crudas, otras vistas desde diferentes perspectivas o de una perspectiva distinta a la que solemos leer y ver, que hace efectivamente que esa crudeza y esa realidad sea totalmente tangible. Eso mágico lo convierte en real. Hola, mi nombre es Verónica y me encuentran en Instagram como Leo de Verdad. Camila me ganó el corazón incluso antes de leerla. Primero la conocí por entrevistas con su tonada cordobesa que a veces migra mexicana. La escuché decir que no tenía la obligación de ser políticamente correcta y corría a leer las malas. Inmediatamente busqué sus otros libros. Necesitaba leer más. Camila provoca eso, ganas de leerla y releerla. Tiene esa mano que se suelta, como dice ella. A la hora de escribir no reprime el impulso. Extrae la realidad y la lleva a ese espacio mágico. Su escritura es transgresora, aborda la construcción de la identidad, la opresión y la desigualdad social. Nunca falta el componente autobiográfico ni la poesía. No se puede ser indiferente a su obra. Hoy más que nunca, Camila pone sobre la mesa los temas que la mayoría barre bajo la alfombra. Leerla es fundamental y urgente. Hola, soy Eliana de la cuenta de Libios y quiero compartir por qué creo que la obra de Camila Sosa Villada es fundamental en el contexto literario actual. Desde mi perspectiva, su trabajo tiene una relevancia inmensa porque tiene una capacidad única para narrar el dolor y transformarlo en algo profundamente poético. Como dice Juan Forn en la introducción de Las Malas, la escritura de Camila tiene la cualidad que recuerda a los cuentos de hadas, pero con la diferencia de que sus relatos no se alejan de la realidad, sino que la enfrentan de manera cruda y emocional. Camila tiene el talento de hacer visible lo invisible, de abrir una ventana a realidades que muchas veces nos resultan ajenas, pero lo hace con una sensibilidad que no nos permite ser indiferentes. A través de sus palabras nos confronta con lo desgarrador de las experiencias humanas, no para alejarnos, sino para tocarnos profundamente y generarnos una reflexión sobre que el dolor y la belleza pueden coexistir en los momentos más difíciles. Dimos más de 100 nombres cuando comenzaron a torturarnos. No quisimos enviar a nadie a la hoguera, pero el golpe y el miedo ignoraron nuestra voluntad y nos convertimos en delatoras. Cada delación aportaba más resentimiento. A lo último, apretábamos tanto los dientes, obligadas a hablar, que comencé a masticar las astillas de mis propias muelas. De eso, más de 100 nombres. Tacharon uno a uno los de los españoles. Ellos eran intocables. Los perdonaron y dejaron a unos 50 prisioneros hacinados, que yo veía desde el fondo a través de mis ojos hinchados a puñetes y lágrimas. Habremos sido poco más de 50 sodomitas, los que encerraron en ese sótano durante el mes y 9 días que duró nuestro proceso. Todos sodomitas del este, indios, mulatos, negros desperdigados por los suelos como esquirlas de una guerra. A ellos, a los extranjeros, en nuestra propia tierra, los perdonaron por encima de nosotros. Dijimos una y otra vez que los españoles absueltos venían al oriente obligados por nuestro canto, que cruzaban hasta San Pablo olvidándose de la corona,
de las piedras de la iglesia y las recomendaciones de sus antiguos libros. Pero no importó. Este es el inicio de Cotita de la Encarnación. Esta historia que acabamos de compartir, como dijimos al principio, está basada en una antigua leyenda mexicana que cuenta, como dijimos recién, la vida de la primera travesti latinoamericana, la primera travesti de nuestra región, en este caso Cotita de la Encarnación, de nombre Juan Galindo de la Vega. Fue una mujer que vivió a lo largo del siglo XVII en la Nueva España, el antiguo México, y que fue condenada a la hoguera por el delito de sodomía y de nefando. El delito de sodomía es el delito de la homosexualidad, en ese caso ser homosexual, ser gay, ser una travesti, era considerado todo un poco lo mismo, piensen que estamos hablando del siglo XVII, y el otro delito que se le implicó fue el de nefando, que es ir en contra de la naturaleza. Todo esto sucedió porque a Cotita de la Encarnación la encuentran teniendo relaciones sexuales con un hombre a orillas del río. Una de las lavanderas va y la denuncia por este acto y finalmente muere quemada en la hoguera. Todos estos son motivos más que suficientes para ir corriendo a leer la obra de Camila Sosa Villada. Te invitamos a que visites la página oficial del Grupo Planeta para que consigas todo lo que tiene que ver con el sello editorial Tusquets, que es donde publica Camila Sosa Villada su obra. Puedes encontrarlos en Instagram como @planetadelibros.ar. @planetadelibros.ar. A mí, Ever Oronam, me encontrás en Instagram como @egoeversum. Andá, escribime, charlamos de libritos de este capítulo o de lo que quieras. Podés encontrar todo el material del que estuvimos hablando en la tienda oficial del Grupo Planeta. Visitanos en www.planetadelibros.com.ar. Hasta aquí hemos llegado con este nuevo capítulo de esta nueva temporada de episodios de un futuro anterior. Nos vemos la próxima.